Bien, buenas tardes, estimados jóvenes. Vamos a continuar con nuestra tarea de clases virtuales en el curso de investigación. Nosotros tenemos que ver y pensar que la investigación es una tarea muy compleja y ya lo estamos experimentando. Hemos construido nuestros grandes problemas de la investigación. Hemos construido nuestro problema de investigación, que es el punto de partida. Claro que se supone que hemos tenido un título como guía de nuestra investigación y en función de eso hemos construido un problema. Ya hemos construido nuestro objetivo, hemos construido nuestros problemas y objetivos tanto específicos y generales. Entonces, ahora vamos a un poco explorar lo que viene a ser las variables y los indicadores. Las variables es un factor importante para la construcción lógica y coherente de nuestro proyecto de investigación. El mundo, la vida, está en una constante dinámica de juego de variables y de indicadores. Precisamente de ahí deriva el término variable. Eso nos indica que todo fenómeno, ya sea real o simbólico, del mundo que nos rodea, está constituido de variables. Pero vayamos a determinar en términos un tanto académicos la definición de variables. La variable es un grado de libertad que nosotros adquirimos en la dinámica de la vida cotidiana, de la vida real. Y en función a esas dimensiones, nosotros construimos y denominamos a las variables y les damos una característica y un atributo. Y ese atributo es medible, diferenciable en función a valores de un fenómeno a otro. Por ejemplo, podemos hablar de la variable sexo. Estamos hablando de hombre o de varón y mujer. Podemos tener, por ejemplo, la variable estatura. Juan mide 1,80 m y Antonio mide 1,60 m. ¿No? O Marlene midió hace 5 años 1,30 m y ahora mide 1,40 m. ¿Ha variado o no ha variado? Ha variado en el tiempo y en el espacio. De la misma manera la edad. La edad también es otra variable. Antes tenía 10 años, ahora tengo 40 años. El cociente intelectual también cambia y varía en el tiempo y en el espacio. La memoria, la temperatura. Nosotros estamos experimentando el comportamiento de la temperatura. Antes hacía, ¿no?, más frío que ahora.
y ahora hace más calor que en el pasado. ¿Y a qué le atribuimos? Al cambio climático. El clima está cambiando. Entonces, ¿pero dónde están centradas o centrados los indicadores? El aspecto medular en donde se ubican los indicadores es en el problema de investigación. El problema de investigación nos va a decir qué es lo que tenemos que investigar, dónde tenemos que investigar y qué aspectos de la vida es importante para nosotros investigadores, y que este problema de investigación también nos va a dar un título a nuestro proyecto o a nuestra investigación. Pero las variables juegan un papel, yo diría, determinante en la investigación, porque en función a eso también vamos a construir el marco teórico. Vamos a construir el diseño de investigación. Vamos a construir el método de investigación. Vamos a construir las técnicas de investigación. Es decir, ¿cómo logramos nosotros, por ejemplo, construir nuestras encuestas o nuestras pruebas de campo? Lo vamos a construir a través de los indicadores. Y para llegar a esta construcción lo denominamos operacionalización de variables. Es decir, la operacionalización de las variables van a desembocar en insumos o reactivos para nuestras pruebas o nuestras encuestas. Entonces, ¿qué significa eso? Hacer un trabajo operacional. Es un trabajo más técnico en donde nosotros tenemos que hacer diferentes cuadros y a través de teorías y deducciones e inferencias vamos a nosotros determinar y sacar un conjunto de insumos o reactivos y que nosotros lo vamos a desembocar en lo que se llama las encuestas. Pero aquí hay algo importante de las variables. Tenemos dos tipos de variables. Las variables independientes y las variables dependientes. Las independientes son aquellas variables en las que yo puedo manipular, ¿no? A mi parecer, es decir, el investigador puede manipular y puede transformar y puede inyectar insumos, ¿no?, a una determinada realidad, y esa determinada realidad se llama variable dependiente. Es decir, si yo inyecto mayor motivación, por ejemplo, a un niño, entonces este niño va a tener mayor rendimiento académico. A menor inyección de motivación, va a tener menor rendimiento académico. Es decir, la variable independiente es una de las variables en la que el investigador pueda manipular en la medida en que la investigación sea una investigación cuantitativa. Es decir, que las variables tienen que jugar y tienen que ver mucho en el enfoque, en el tipo de enfoque en la que está incursionando el investigador. Si mi enfoque es cualitativo o fenomenológico, ¿no?, el comportamiento de mi variable independiente va a ser distinta, ¿no?, a un enfoque cuantitativo. De la misma manera
la variable dependiente. Entonces es importante determinar, por ejemplo, cuál es el comportamiento de una variable en el mundo objetivo, ¿no?, físico, y cuál es el comportamiento de una variable independiente en un mundo simbólico. Por ejemplo, en el mito. ¿Cómo determinamos la variable independiente en el mito y cómo determinamos la variable dependiente en el mito? Es decir, el mito, ¿no?, como un gran aspecto simbólico, fenomenológico en la interpretación cultural de una determinada realidad o de una determinada comunidad. Entonces es importante determinar la riqueza de estas variables en el comportamiento de la investigación, tanto cuantitativa y cualitativa. Son dos grandes enfoques de la investigación. Y estas variables también tienen que ver en el diseño de la investigación. Por ejemplo, ¿cómo es el comportamiento de una variable en una investigación no experimental? ¿Cómo es el comportamiento de las variables en una investigación transaccional o correlacional, etcétera? Entonces, es importante incursionar en este gran tema. Y este gran tema lo vamos a un poco incursionar en la clase que viene, ¿no?, analizando y dando ejemplos concretos en el manejo del ejercicio de la operacionalización de las variables, y que a partir de eso nosotros vamos a construir insumos para lo que viene a ser la parte fundamental del proyecto, que viene a ser la metodología de la investigación. Aquí en la metodología de la investigación, que también es tema de otro momento, vamos a ver cuál es el comportamiento de las variables en este capítulo de la investigación científica. Entonces, pero ahora vamos a pasar a otro aspecto importante que nosotros debemos de conocer, que viene a ser la matriz de consistencia. ¿Qué es una matriz de consistencia? ¿Qué es matriz? Es un instrumento que nos ayuda a sintetizar un proyecto de investigación. Es un cuadro formado por columnas, ¿ya?, en donde se consignan los aspectos más significativos del proyecto de investigación, pero que no solamente son aspectos significativos, sino son aspectos que deben tener un sentido lógico y coherente en el proyecto de investigación. Es decir, la matriz nos va a decir si el proyecto está bien construido o el proyecto tiene falencias. Entonces, ¿cuáles son las características de esta matriz? Es un instrumento de ponderación que nos permite medir y evaluar el grado de coherencia entre problemas, objetivos, etcétera, etcétera, hasta llegar a la hipótesis e incluido la metodología de la investigación. Y la otra riqueza de este cuadro es que nos permite tener una visión total del componente del proyecto. Se elabora fundamentalmente al culminar el proyecto, porque al terminar el proyecto nosotros vamos a tener, ¿no?, la característica fundamental de lo que viene a ser el proyecto como estructura fundamental en esta construcción. Entonces, este cuadro nos va a ayudar a precisar problemas, objetivos, hipótesis, pero también este cuadro nos va a decir dónde están nuestras deficiencias. Eso es el aspecto fundamental de una matriz. Y su lectura debe ser una lectura lógica, coherente,
sistemática del proyecto de investigación. ¿Ya? Entonces la matriz no es rígida, es flexible, es elástica, ¿no? Podemos aumentar casilleros, sacar casilleros, podemos manipular, podemos manejar las variables, las dimensiones, los indicadores, las medidas, es decir, podemos manejar la matriz creativamente. Eso ya lo tiene que hacer el investigador. Y su elasticidad radica en que nos da valores, nos da medidas y nos da dimensiones. Y estas dimensiones está constituido por un conjunto de subvariables que nos van a orientar, ¿no?, a tener un proyecto certero. Bien, mis estimados jóvenes, la próxima semana estaremos desarrollando en la práctica la importancia de los indicadores, las variables y la importancia de la matriz de consistencia. Entonces vayamos pensando en cómo construir nuestros indicadores, nuestras variables y nuestra matriz. Gracias.